Los libros guardan en su interior la historia de personajes singulares y el origen de grupos que revolucionaron a nuestra sociedad. Sin lugar a duda, este personaje es uno de los más reconocidos en nuestro país, por el inmenso e inigualable arte que se encontraba en sus escritos. Sí, estamos hablando de César Abraham Vallejo Mendoza, literato que fue partícipe del reconocido Grupo Norte. Pero, ¿sabemos cómo se originó este grupo? ¿Cuál fue su influencia en la vida de Vallejo? Y muchas más interrogantes. Si es que quieres conocer más acerca de ello, acompáñanos, que está a punto de iniciar el viaje al grupo literario que revolucionó la sociedad del siglo XX. Viajemos al pasado, exactamente al año 1892, y situémonos en el poblado andino de Santiago de Chuco, el cual está ubicado en la serranía del norte del Perú, La Libertad. En este lugar, donde nació un 16 de marzo uno de los personajes emblemáticos de la lírica hispanoamericana, el poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, procedente de un hogar mestizo con una gran devoción cristiana. Avanzando más en el tiempo, Vallejo estudió en el Colegio San Nicolás, en la ciudad de Huamachuco, y posteriormente a ello en la Facultad de Letras en la Universidad de Trujillo, graduándose en 1915 con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Mientras se ejercía como profesor en Trujillo, comenzó a frecuentar a los jóvenes intelectuales que conformaron el Grupo Norte. Entre ellos destacaban Raúl Aya de la Torre, Antenor Orrego y Alcides Espelucín. Luego, en 1918 llegó a Lima, a continuar sus estudios en la Universidad San Marcos, y en 1919 publicó Los Heraldos Negros, su primer poemario. Es así como en 1921 ganó el Premio del Cuento Nacional, por su relato Más allá de la vida y la muerte. Pero no se detiene ahí. En 1922 publicó su afamado poemario Trilce, y en 1923 viajó a Europa, de donde nunca más volvió. En el continente europeo reside entre París y Madrid, escribiendo poemas y artículos periodísticos. Estuvo por diversas ciudades y permaneció en el viejo continente durante 15 años, lugar donde conoció y se desposó con la francesa Georgette Philippa. Incluso viajó a Rusia, en donde acoge la idea socialista. Después de esta gran trayectoria, falleció el 15 de abril de 1938 de paludismo, una enfermedad potencialmente mortal en ese entonces. Es por eso que hoy en día, en París, reposan los restos del poeta universal en el cementerio Montparnasse. ¿Cuál es el objetivo principal de la poesía vallejiana? Vallejiana, creo yo que una constante búsqueda del lenguaje, ¿no? Vallejo ante todo fue un artista que siempre cuidó y experimentó con su arte, más allá de cualquier postura, ¿no? De cualquier influencia. Él estaba compenetrado con el lenguaje, que es la materia prima de la poesía. Ahora, otro componente de la poesía vallejiana y otro objetivo también era la dimensión humana y universal de la poesía de Vallejo, ¿no? Todos hemos leído desde el colegio el poema Masa, ¿no? Muy famoso, muy declamado. El poema que Vallejo le dedica a su madre, por ejemplo, en Trilce, ¿no? O los poemas familiares de los Heraldos Negros. Entonces, esta dimensión humana, familiar, muy peruana, muy provinciana por momentos, pero con un panorama universal del ser humano, de los sentimientos del ser humano, es otro de los grandes pilares de la poesía vallejiana. Entonces tenemos lenguaje, sentimiento humano, ¿no? Estas dos componentes de la forma y el fondo de la poesía se juntan en los textos de Vallejo. Pero, después de haber dado un vistazo a la biografía de César Vallejo
debemos retroceder unos cuantos capítulos de su vida. Esto con el fin de entender cómo es que César Vallejo terminó siendo un poeta universal. Bueno, a lo largo de su vida hubo muchos momentos claves que lo formaron como literario, y uno de ellos fue el conocer al Grupo Norte, un grupo de intelectuales que fueron decisivos para que Vallejo definiera como vocación literaria y madurara como poeta. Pero, ¿quiénes ayudaron a Vallejo a crecer como poeta e intelectual en una sociedad plagada de paradigmas? ¿Acaso no fue un grupo de literarios e intelectuales? El ocaso del siglo XIX y los inicios del siglo XX se vieron encargados por una serie de ideologías que limitaban el desarrollo social y el crecimiento intelectual. Es en estas circunstancias donde comienzan a aparecer pequeños grupos revolucionarios, formados por literarios que buscan romper paradigmas y hacer de la escritura un motor de aprendizaje social. Las bohemias, como se denominaban a estos grupos literarios, tenían como deseo difundir la cultura y cambiar la ideología que envolvía a nuestra sociedad en aquel entonces. Su surgimiento data de los años 1886 con la conformación de un círculo literario cuyo personaje ilustre fue González Prada, a quien se le atribuye un carácter revolucionario y un pensamiento innovador. La estructuración de este círculo literario trajo consigo un pequeño despertar de los intelectuales de las regiones de nuestro país. ¿Cómo surgió este grupo y cómo fueron sus inicios? En Trujillo, a inicios del siglo XX, había entre sus calles y avenidas una generación singular. Resalta la persona de Ateneo Orrego, con un estilo propio y una peculiaridad de creencias e ideas. Generación que creció bajo la formación del Colegio Sarmiento y la Universidad de Trujillo, donde comenzaron a establecer relaciones y vislumbrar esa singularidad que los caracterizaba. Fue así como las aulas de los centros educativos, sin saberlo, estaban formando a los futuros revolucionarios de la sociedad trujillana. Los jóvenes de esta generación fueron desarrollándose a tal punto que para 1914 habían identificado ya su labor y asumido una responsabilidad social. Fue de esta forma que en presencia de paredes de concreto se construyó el núcleo germinal de uno de los grupos más representativos de la sociedad peruana. Los libros, las hojas, las máquinas de escribir y la voz de cada individuo marcó el devenir de esa generación singular. En el año 1916, al recibir la visita del poeta Juan Parro del Riego, en un hecho no muy claro, nace el nombre de ese grupo, la Bohemia de Trujillo, en alusión a la diversidad de miembros y la ideología revolucionaria que los caracterizaba. Este grupo sufrió ciertas dificultades en sus inicios, pero con el apoyo de los miembros la superaron y fueron creciendo en número, así como en conocimiento, aportando de manera relevante a la cultura trujillana. Con el transcurrir de los años, las reuniones eran más constantes. Algunas de ellas se daban por las tardes en excursiones a monumentos arqueológicos como la ruina de Chanchán, y otras por las noches en las playas vecinas o en el departamento de José Eulogio Garrido. Asimismo, solían frecuentar también a otros lugares como Masinche, el Molino de Oile, restaurantes y cafés, con el fin de producir poemas, dramas, ensayos, pinturas, hacer un análisis de los problemas locales, regionales y nacionales. El grupo que hoy conocemos por su gran impacto cultural en Trujillo estuvo conformado por un sinnúmero de intelectuales comprometidos con un cambio social, liderados por Antenor Orrego y José Eulogio Garrido.
y como demás integrantes a personajes representativos de la narrativa peruana. Todos estos personajes hicieron que este grupo trascendiera y estuviera presente en los campos singulares como la literatura, el periodismo, la política y las artes plásticas. Uno de los personajes representativos de este singular círculo literario fue Antenor Orrego, quien es considerado uno de los líderes de este grupo. Este personaje poseía un carácter revolucionario y una visión peculiar de la realidad social. Destacó en el campo periodístico, desarrollando innumerables artículos con alto contenido social, que tenían la finalidad de educar a la población. Por otra parte, resalta la persona de Víctor Raúl Haya de la Torre, como uno de los representantes de este grupo en la política peruana, llegando a concebir y cristalizar el primer partido político peruano, el APRA, partido por el cual Haya de la Torre compartía sus ideologías y concepciones. Uno de sus ensayos más conocidos fue el antiimperialismo y el APRA. Tal fue el impacto de labor de este hombre que el partido aprista se consolidó en la sociedad peruana y trascendió a territorios extranjeros por una marcada ideología revolucionadora. Sumado a los personajes ya mencionados, encontramos a Alcides Espeluzzi, un escritor, político y educador peculiar, con un gran sentido común, que lo llevó a defender a la población campesina. Es de esta forma que en sus años como integrante del Grupo Norte, este personaje resaltó por su capacidad de escribir, llegando a redactar obras como el libro de la Nave Dorada o las Paralelas Sedientas, que poseían en su interior versos de poemas arraigados a la situación desigual e injusta de los campesinos. No podemos dejar pasar a César Vallejo, uno de los intelectuales más reconocidos del país, que tuvo la dicha de integrar este círculo literario, donde aprendió, creció y se desarrolló como un poeta distinto, caracterizado por su deseo revolucionario, su lucha incansable por los derechos y su singularidad en el lenguaje poético. En la etapa de su vida, donde fue partícipe de este grupo, Vallejo escribió numerosos artículos periodísticos y 2 obras o poemarios de alto contenido social, Los Heraldos Negros y Trilce. Es así como cada personaje del Grupo Norte realizó un labor único dentro de la sociedad, dejando un legado marcado por las obras literarias y su ideología. ¿Cómo influyó el Grupo Norte en la obra poética de César Vallejo? Si queremos conocer más acerca de la importancia del Grupo Norte en la sociedad peruana, es necesario que expliquemos cuál fue la influencia de este aclamado grupo en las obras y en la vida del Vate Universal. Es así que este círculo literario influyó grandemente en la vida del poeta, puesto que cambió la concepción y visión que él tenía sobre la poesía. Además, favoreció su crecimiento, ya que permitió que el Vate pueda incursionar en nuevas formas de escribir e interpretar la realidad de nuestra sociedad mediante su obra. Esta influencia fue posible gracias a que el grupo se reunía en diversas ocasiones para leer a modernistas y simbolistas, introduciendo así en Vallejo nuevas modalidades de escritura y formas de hacer poesía. Incluso Orrego, líder del grupo, destinó tiempo adicional y se esmeró en apoyar a Vallejo para que éste desarrolle un estilo poético singular y encuentre su propio lenguaje. El Grupo Norte fue un claro ejemplo de la cooperación y autoaprendizaje, ya que en él grandes personajes ilustres cooperaron unos con otros, para aprender más temas de gran relevancia de la sociedad de aquel entonces. Es así como dialogaban, debatían, intercambiaban opiniones, creaban artículos periodísticos, entre otras actividades con un solo motivo: cambiar su sociedad. Antenor Orrego lo tenía tan claro, por ello manifestó. Así comenzó una heroica lucha que algunos años más tarde debían rendir tan pródigos frutos para la cultura y elevación mental de Trujillo. Tal como lo señala este personaje representativo de este grupo singular, su lucha los llevó a alcanzar logros significativos para su sociedad, partiendo siempre de la unión, respeto y perseverancia. La visión y mensaje que quisieron expresar este grupo de jóvenes literatos, integrantes del conocido Grupo Norte, defendiendo sus ideales e innovando en sus métodos, siguió perenne con el pasar de los años.
Incluso sus convicciones no se quedaron estancadas en su ciudad natal, sino que emigraron, propagándose cada vez más a diferentes puntos de nuestro país, iniciando así una revolución ideológica que derribó grandes barreras en la sociedad peruana del siglo XX. En la actualidad, esta iniciativa ha evolucionado, ya que en nuestra sociedad cada vez son más los jóvenes que asumen esta responsabilidad de pertenecer a grupos en los cuales se defienden sus ideas y opiniones. Cada uno de ellos con diferentes fines, pero con un mismo objetivo: revolucionar los paradigmas ideológicos y construir una mejor sociedad, tal como lo hizo el Grupo Norte en su momento. Podemos concluir que varios de los miembros del Grupo Norte sobresalieron visiblemente en los campos de la literatura, de pensamiento, de política y a niveles internacionales, como fue el caso del poeta César Vallejo. Sin embargo, la verdadera importancia del Grupo Norte radica en el impacto que generaron en la sociedad, ya que rompieron paradigmas ideológicos, representaron las problemáticas sociales y levantaron su voz en numerosas ocasiones. Para construir una sociedad donde todos puedan crecer y desarrollarse plenamente, ahora te planteamos lo siguiente: ¿qué tan importante fue el Grupo Norte para la sociedad peruana?